Esta es la herramienta para el costeo y priorización de medidas de adaptación. Fue desarrollada por Ricardo Energy and Environment y la corporación Ecoversa, con el apoyo del Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación. El Comité Técnico de Revisión estuvo conformado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Para comenzar con nuestra herramienta es importante habilitar su contenido. Luego daremos clic en el botón de inicio. En esta pestaña se observa el menú central. Aquí se exponen los pasos planteados en la metodología. Cada numeral corresponde a uno de ellos. El primero es la preparación del terreno para la adaptación. Este implica una revisión del panorama actual de las políticas de adaptación con el fin de identificar si el Plan Nacional de Adaptación está en marcha y cuáles son las acciones que se proponen, incluyendo el nivel de implementación de cada una de ellas, ya sea a nivel nacional, regional o municipal. Además de los sectores involucrados, la contribución de estas permitirá mejorar la resiliencia e implicaciones directas e indirectas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. El segundo paso es la evaluación de riesgos y vulnerabilidades al cambio climático. Este consta de 4 subpasos. El primero es la realización de un inventario que identifique la información de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante ellos. El segundo corresponde a una evaluación de manera integral e interactiva de las necesidades. El tercero busca hacer sinergias con actividades que ya estén en curso. Por esto, se basa en la incorporación de actividades adicionales o mejoradas en proceso de desarrollo. Es decir, si un proceso de adaptación ya está en marcha, se debe revisar si la meta que se está analizando ha sido abordada o si se puede extender el proceso en curso para incorporarla. Finalmente, el cuarto punto es la revisión de la efectividad de la meta propuesta. Para ingresar a esta pestaña se puede hacer clic en este botón. En esta pestaña se expone la matriz de riesgos y vulnerabilidades de cambio climático. A partir de los pasos 2.1, 2.2 y 2.3 realizados anteriormente, se diligencia la siguiente matriz. Esta tiene como objetivo priorizar las metas basándose en la urgencia de acción. En la columna de sector se selecciona de una lista desplegable a cuál pertenece la meta. En la columna de descripción se registran cada uno de los riesgos a analizar. Al lado se especifica la fuente de información. En la columna de exposición se tiene en cuenta que luego de identificar los peligros, se debe analizar la exposición de los activos a dichos peligros. Para ello, se podrá tener en cuenta la siguiente tabla, expuesta en la guía metodológica publicada en la página del DNP. Esta se basa en una previa realización de una lista estandarizada de activos expuestos en cada sector y criterios o indicadores que puedan ayudar a cuantificar su exposición. Este puede estar dado en número de unidades, valor añadido bruto de un sector determinado, ubicación geográfica, superficie, entre otros. Considerando esto, una clasificación de 1 implica que los activos con poca o ninguna unidad, con poco o ningún valor, no están expuestos a los peligros. Una clasificación de 2 implica que el activo con algunas o pocas unidades de valor moderado tiene cierta exposición a los peligros. Una calificación de 3 implica que los activos con muchas unidades de valor moderado tienen cierta exposición a los peligros. Una calificación de 4 implica que los activos con algunas de las pocas unidades de valor importante están muy expuestos a los peligros. Finalmente, una calificación de 5 implica que los activos con muchas unidades de valor importante están expuestos a los peligros. De acuerdo con estas valoraciones, se elige de la lista desplegable el nivel de exposición. Por otro lado, la vulnerabilidad se diligencia teniendo en cuenta la capacidad de adaptación y la sensibilidad climática del sector. En la guía mencionada se explica el detalle para asignar cada una de estas puntuaciones. A partir de estos 2 criterios, se obtiene la calificación final de la vulnerabilidad. A partir de las columnas de exposición y de vulnerabilidad, se calcula automáticamente la columna de impacto.
Para el impacto final se tiene una lista desplegable de 1 a 5. Se deberá estandarizar el impacto final de cada una de las metas analizadas. Para poder comparar entre diferentes metas o acciones, hay que delimitar primero el alcance sectorial, temporal o geográfico de cada acción. Luego hay que establecer un escenario que sirva como punto de referencia para confrontar con cada uno de los posibles escenarios de adaptación. Hay que cuantificar los efectos esperados. La metodología aplicada ha de ser transparente y hay que anunciar los supuestos aplicados, ya que los resultados del ejercicio dependerán de ello. Dicha priorización puede basarse en un conjunto más amplio de criterios como la reducción del riesgo, mitigación, temporización, urgencia, aceptación social, necesidades o cobeneficios en todas las soluciones de adaptación y mitigación. Mediante este botón se puede volver al menú con la metodología. En tercer lugar, se deben identificar las opciones de adaptación. Este paso se ha realizado mediante la consulta a diferentes actores institucionales. Durante este proceso se busca identificar cómo se está integrando o se integrará la meta en el conjunto de objetivos en un contexto económico más amplio. Identificar a la contribución particular de la meta. Involucrar a todas las partes interesadas en la preparación del revés de adaptación que, basados en estrategias sectoriales, subnacionales y nacionales, sean consistentes entre sí. En la herramienta se dispone de una pestaña en la cual se puede revisar el alcance de las metas propuestas en las fichas de las NDC. Listado, metas NDC. Como se puede observar en esta pestaña, se incluye un listado de las metas de la NDC. En esta se encuentra la siguiente información de cada meta: el código, un nombre acotado, el sector responsable de la meta, la descripción de la meta, el objetivo, la entidad responsable y la dependencia dentro de la entidad, otras instituciones o entidades relevantes, ciertos supuestos e indicadores, puestos de referencia del indicador, hitos de cumplimiento, documentos, soportes, instrumentos o sistemas de reportar el indicador, periodicidad de reporte, necesidades para el cumplimiento de la meta, medios de implementación, avances, requerimientos, fuentes, relación si existía una meta previa y, por último, la clasificación de la meta según disponibilidad de información. Para dar inicio con el paso número 4, que corresponde a evaluar las opciones de adaptación, se empieza haciendo un análisis de la efectividad. Esto debido a que se deben focalizar los esfuerzos en aquellas metas o acciones relativas a sectores o subsectores con potencial de impacto en la capacidad de adaptación a cambios en el clima. Por lo tanto, usamos la parte de efectividad vista anteriormente. Continuando con el paso 4 de evaluar las opciones de adaptación, nos remitimos a la opción de la factibilidad. El criterio de priorización tiene que garantizar que las metas o acciones escogidas sean factibles. Por supuesto, tiene que haber presupuesto disponible o acceso a financiación suficiente para garantizar la implementación completa de la meta. Pero además, habrá que comprobar que esté en línea con los planes existentes en el sector o país y que haya un marco legal regulatorio que posibilite su implementación. Los actores relevantes deberán estar involucrados en el proceso y el país deberá contar con las destrezas técnicas y de personal para poder llevar a cabo la meta. También deberá tenerse en cuenta factores como responsabilidades, estado actual, el costo de la meta y los recursos que hayan disponibles, es decir, la financiación. Para ver todo esto se hace clic en el siguiente botón. En la pestaña de factibilidad encontraremos el costeo de cada una de las metas, los supuestos generales para realizar este costeo, un análisis consolidado y, por último, fuentes de financiación. La pestaña de supuestos generales del modelo proporciona un listado de categorizaciones de las variables del modelo y un listado de los supuestos en términos de inflación, de remuneraciones por tipo de empleo, de comisiones de servicio en el interior de su país y también de tasa de cambio. Por otro lado, está el costeo para cada una de las metas. Adicionalmente, se tiene una plantilla en blanco en donde se puede costear cualquier meta.
Cada una de ellas tiene una hoja de supuestos. El ejercicio de costeo de cada una de las metas tendrá las siguientes secciones. Primero, una que contiene los componentes de costos. Como se puede observar, cada componente tiene una acción y este a su vez cuenta con una descripción, un tipo de costo, la especificación de si es fijo o variable, la delimitación del ámbito geográfico de la intervención. Además, se especifica la unidad para el costo unitario y la variación por tipo de unidad de aplicación. Cada uno de los costos va a tener un rango promedio superior e inferior. Al final se encontrarán datos de la periodicidad de la inversión y adicionalmente la fuente de información para el costeo. El segundo componente cuenta con dos parámetros importantes. La tercera parte del costeo es un cronograma de implementación de la meta, que se desagregará desde el año 2020 hasta el 2030. Después de este se tendrá un componente de estimación de costos. Allí se tendrá el valor presente neto promedio, un valor presente neto de límite superior y otro de límite inferior. En los títulos se denota la tasa de descuento utilizada. Como se puede observar, habrá un flujo de requerimiento promedio, otro flujo de requerimiento máximo y otro flujo de requerimiento mínimo. Adicionalmente, habrá tablas auxiliares cuyo contenido variará dependiendo de cada una de las metas. Después del costeo de las metas se tendrá una pestaña de análisis consolidado. Esta proporciona una síntesis del resultado del ejercicio de costeo para las metas. El primer componente contiene un análisis de proyección de costos de las metas de adaptación de la NDC en total. Allí se pueden encontrar los costos promedio, el límite superior y el límite inferior, tanto en dólares como en pesos. Adicionalmente, se desagrega año por año desde el 2020 hasta el 2030. En el segundo se descomponen los costos por costos de funcionamiento o de inversión. En el siguiente se descomponen por sector y finalmente se muestra un análisis por meta. En la parte inferior se muestran ilustraciones que exponen el ejercicio de costeo. Finalmente se dispone de una pestaña de financiación. Teniendo en cuenta que para el cumplimiento de las metas es necesario contar con recursos, allí se hace un resumen de la financiación disponible para cada una de las metas. En la columna F se deben registrar las subvenciones disponibles. En la siguiente columna se registrarán otras fuentes de financiación disponibles y por último se dispone de un porcentaje del gasto total cubierto. De esta pestaña se puede ir a la pestaña anterior o se puede ir directamente al menú. Después de la factibilidad se analizarán los cobeneficios. Las acciones climáticas no tienen por qué limitarse a cumplir su objetivo de partida, sino que podrían provocar externalidades positivas y sinergias con otras áreas. Para hacer un análisis de los cobeneficios se puede hacer clic en el siguiente botón. En la pestaña de cobeneficios se realizará una evaluación para cada una de las categorías. Estas a su vez cuentan con diferentes subcategorías, quienes a su vez, junto con cada meta, podrán obtener una evaluación. Los criterios del puntaje están especificados en la parte inferior de la pantalla. Por ejemplo, una escala de -2 implica que la meta perpetúa la desigualdad, es decir, en lugar de generar un cobeneficio, lo que hace el cumplimiento de la meta es perpetuar una desigualdad, en este caso la calidad del aire. En esta celda pondríamos -2. Entonces, cada uno de los criterios se evalúa para cada una de las metas, de acuerdo con esta tabla. Para agregar, simplemente se establecerá un criterio de ponderación. Finalmente, en el punto 4 veremos la hoja de resultados. Esta hoja contiene gráficas y tablas que presentan de forma completa y detallada los resultados obtenidos. Esta hoja contiene un resumen del impacto inicial y el impacto final que diligenciamos anteriormente. Adicional, se expone el resultado de los ejercicios de costeo. Por último, se exponen los resultados del ejercicio de los cobeneficios.
Por último, se analiza la implementación del plan. El proceso de actualización de las metas de las NDC culmina con la elaboración de una hoja de ruta que recoge una secuencia de pasos efectuados hasta el momento, así como las conclusiones más relevantes obtenidas en cada uno de los pasos, para definir una estrategia a seguir en el futuro con los hitos propuestos para conseguir la meta fijada. En esta pestaña se incluye una plantilla para el diseño de la hoja de ruta. La hoja de ruta propone las siguientes áreas a enfocarse. La primera es cobeneficios, la segunda, costos y necesidades de inversión, la tercera, instituciones y gobernanza, la cuarta, políticas y regulaciones, la quinta, desarrollo de capacidades y la última, indicadores e hitos. Adicionalmente, abajo se exponen hitos de implementación junto con un porcentaje de implementación a través de los años, además de una cantidad y una unidad de referencia. Por último, una vez finalizado el proceso de actualización de las metas, es importante supervisar el proceso de implementación para corroborar que todas las acciones necesarias están teniendo lugar, además de identificar que se están llevando a cabo correctamente y reconocer los problemas a que haya lugar. En esta pestaña se incluye una plantilla para consignar el monitoreo. En esta pestaña se sugiere una estrategia de monitoreo específica para cada una de las metas implementadas, que incluye la periodicidad del monitoreo, autoridad a la que se le va a reportar, la entidad encargada de reportar, la metodología de evaluación y el protocolo para ajustar las acciones futuras en función de lo aprendido y maximizar la efectividad. Esta tabla se planea que se diligencie con esta información y adicionalmente se plantean unos hitos de implementación. Una vez completados todos los pasos, habremos terminado la priorización y el costeo de las metas que tenemos a cargo. Es importante tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo es posible que tengamos información nueva y por eso es pertinente actualizar este ejercicio cada cierto tiempo. También es fundamental seguir llevando a cabo el monitoreo y realizar una evaluación periódica de este ejercicio.